Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes con todos, bienvenidos al quinto workshop en el marco del programa de formación Mercados de la Basura. Hoy día tenemos un invitado de lujo directamente desde Argentina, lo voy a pasar a presentarlo, se llama Pablo Dono. Pablo es abogado, es magíster en Derecho Empresario. Su vida profesional incluye un desarrollo de 20 años en la profesión, en los cuales ha sido publicado en diarios legales. Ha asesorado a diputados y senadores argentinos y extranjeros y ha realizado presentaciones en el Congreso de la Nación Argentina sobre temas de impuestos y regulatorios, ¿no? Es director legal de la Asociación Argentina de Contribuyentes, en donde investiga y promueve soluciones de libre mercado que protegen la propiedad privada y que garantizan la eficiencia en los servicios públicos. El día de hoy, Pablo nos va a hablar sobre la ley de envases en Argentina, la experiencia en el Congreso de la Nación. Hola Pablo, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por darnos este Hola. tiempo acá. Bienvenido, adelante. No, gracias a vos, gracias a todos. Sí, y bueno, un poco la idea es, ¿se me escucha bien ahí? ¿Está todo el mundo? Perfecto, se ¿Funcionó? te escucha muy bien, Pablo. Bueno. Bien, la idea es sí, contarles un poco la experiencia que tuvimos desde la asociación con este intento. Fue un intento de ley de envases, se llamaba. Por suerte, bueno, logramos que se detenga el proyecto de ley. Ahora voy a contar un poquito más en detalle. Y la idea es un poco contarles más que nada la experiencia parlamentaria, algo que hablábamos con Edwin. Bueno, acá son todos o estudiantes o expertos en temas de medio ambiente. Seguramente van a saber más que yo de esos temas, pero más que nada contarles un poco cómo es la experiencia dentro del Congreso. Primero les voy a mostrar un video breve de lo que fue la presentación. La presentación completa llevó unos 11 minutos en diputados, pero acá hay un breve extracto como para que lo puedan ver y después les comento varias cosas sobre eso. Esperen que ahí puse compartir pantalla. Eh, Acá, no sé si... eh, ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí se ve el WhatsApp, sí. Ah, ahí está. Bien. No sé qué había pasado. Eh, A continuación, Ahí en está. representación de la Asociación Argentina de Contribuyentes, Se escucha muy bien. a continuación, en representación de la Asociación Argentina de Contribuyentes, Jonás Torrico, que es director. Jonás. Hola, sí, ¿qué tal, Luciano? Muchas gracias. Bien, para comenzar nuestra exposición, aquí me acompaña el doctor Pablo Dono, que es nuestro director legal, y a su vez el jefe de nuestro equipo técnico, que va a dar una breve descripción de los puntos más salientes de este proyecto, y luego finalmente yo daré unas conclusiones finales. Así que, Pablo, por favor. Bien. Bueno, sí, la idea es hacer un breve repaso a algunas cuestiones que vemos. Bueno, en primer lugar, estamos en contra del proyecto, pero queremos poner bien en claro cuáles son los derechos en vilo acá. Por un lado está el derecho al ambiente sano y por otro lado la propiedad privada, que también es un derecho humano. Está reconocida así en los tratados de derechos humanos, no es algo menor y cada vez que avanzamos con un impuesto, avanzamos sobre este derecho humano, por lo cual entendemos nosotros que es algo de última instancia poner un impuesto nuevo y menos en la Argentina que ya básicamente estamos atiborrados de impuestos hasta la nariz. El tema, en realidad estaría muy bueno hablarlo en detalle con la gente de medio ambiente para que nos expliquen bien cuál es el problema y nosotros explicarles por qué un impuesto no es una buena solución, un impuesto o una tasa, bueno, parece más un impuesto que una tasa esto, y ver qué otras soluciones se pueden encontrar con tiempo. También un problema que le vemos a esto es la aceleración en el debate, nos parece pasmosa. Bien, bueno, ahí dejé de compartir. Les comento brevemente un poco para que entiendan. Esperen que. Ahí está. Para que entiendan un poquito la problemática. El gobierno estadounidense aumentará en los próximos. Este, Estábamos hacia fines del 2021 y el gobierno en ese momento estaba Alberto Fernández. Mandan este proyecto. Era un proyecto llamado la Ley de Envases.
¿Cuál era la idea? La idea era fortalecer esta idea de la economía circular que tienen, bueno, el medio ambiente y demás, pero querían hacer como una idea de responsabilidad extendida del empresario. O sea, si una persona fabricaba una botella de plástico, supongamos, se la vendía al consumidor, el responsable no era el consumidor necesariamente, era el fabricante, con lo cual se creaba como todo un sistema gigantesco de controles y restricciones. Pero lo más llamativo del proyecto era, bueno, ahí en el video por ahí lo vieron, que hablan de una tasa o un impuesto. Brevemente, la diferencia entre la tasa y los impuestos en la Argentina y en temas impositivos en general es que la tasa te da un servicio, la tasa, no sé, de barrido de un municipio, por ejemplo, y de limpieza, y el impuesto no te da no te da un servicio directamente. Bueno, venía con una tasa que no quedaba muy claro que fuera una tasa, y bueno, los montos que daban eran muy grandes. Pero acá les quiero, desde lo parlamentario, distinguir algunas cuestiones que en el video por ahí se ven muy rápido. Primero, el gobierno mandó este proyecto en algo de menos de una semana, en 72 horas. De un día para el otro estábamos debatiendo esto. O sea, es como que estamos hoy tranquilos acá y nos levantamos el lunes hablando de la ley de envase. O sea, el gobierno puso en agenda este tema. Eh, lo cual, a ver, vamos a ver por qué hacen esto con estas aceleraciones, ¿no? Que es un poco lo que comentaba ahí en el video. Es algo bastante común, por lo menos que lo hemos visto en el Congreso argentino y calculo que por lo que hemos hablado en todos los regateos parlamentarios se ve, que es tirar una bomba, crear algún tipo de emergencia y dar una solución con algún tipo de ultimátum en donde o se aprueba esa ley o básicamente se acaba Argentina, se acaba Perú, se acaba el país que sea. Es muy común eso y te acelera, te pone, digamos, desde el Ejecutivo, se suelen hacer estas cosas, te pone mucha presión en el debate. Nosotros lo que hicimos ahí, y que es por lo menos lo que hemos visto en las experiencias, es lo que decimos en Argentina es bajarle el precio a este tipo de amenazas. O sea, a ver, bajemos de que tenemos un problema donde se va a acabar el país a, bueno, a ver, ¿en serio se va a acabar el país? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si no se aprueba esta ley? Entonces, el primer punto en el debate, cuando pasan estas cuestiones, estos debates parlamentarios, es ver qué tipo de negociación están lanzando desde el Ejecutivo normalmente, cuando son así tan agresivas. En este caso era como un ultimátum. O sea, era o se aprueba esta ley o se acaba todo el ambiente, el medio ambiente en la Argentina, vamos a tener basurales a cielo abierto infinitos. O sea, era básicamente una crisis ambiental total, en menos de 72 horas, con lo cual es un poco lo que comentamos ahí, la aceleración en el debate no se entendía bien. Otro de los temas es hablar con la otra parte, ¿no? Nosotros hablamos con la gente de medio ambiente, ahí en el video digo que no, pero bueno, porque en serio que fue en 48 horas. Y la gente de medio ambiente lo que nos decía es que los objetivos del gobierno eran más bien absurdos. Hablaban de un recupero del 80% de todos los envases y nos contaban que el récord histórico había sido en España, en un municipio, y que llegaba a un número similar. O sea que era algo totalmente difícil o cercano a imposible lograr recuperar todos los envases, hacer una economía circular de ese nivel. O sea, ese dato nosotros no lo teníamos, por ejemplo, porque nos enfocamos más bien en impuestos, más que en medio ambiente, pero es importante hablar con la otra parte, porque tampoco ellos estaban de acuerdo con esta propuesta de ley. Aparte nos contaban las diferentes problemáticas. Tenés provincias en la Argentina en donde tenés sistemas de reciclaje muy buenos y tenés provincias en la Argentina donde tenés basurales a cielo abierto. Entonces dice, no podés hacer una ley que meta todo en una misma pelota porque tenés este problema. Del otro lado, nosotros ¿qué les explicamos? Les explicamos por qué un impuesto no es una buena solución. A ver, esto se los explico brevemente. Un impuesto nunca es una buena solución por lo siguiente. La mayor virtud que les encontramos a los impuestos como ciudadanos es que tienen la capacidad de romper algo. Por ejemplo, cuando decimos que bajamos un impuesto, decimos que incentivamos ese algo. Bajás un impuesto a la medicina, incentivás la medicina. O si subís un impuesto, rompés la medicina, desincentivás esa actividad. O sea, es algo que es muy dañino de por sí, no es algo como para tomarlo a la ligera. Si vas a debatir un impuesto, lo tenés que pensar muy bien, porque
donde estás grabando estás rompiendo cosas. Entonces es algo de mucho cuidado. Esto lo comentábamos con la gente de medio ambiente, lo entendía. Y ellos también se oponían a esta tasa, que era más bien un impuesto, pues no quedaba muy claro cuál era el servicio que iba a dar el Estado Nacional. Y bueno, y nos decían bueno, que no quedaba claro ni que la ley fuera buena para para toda la Argentina, ni que fuera útil esta tasa o este impuesto. No quedaba muy claro por qué el gobierno tenía tanto apuro en cobrar esto. De nuevo, estamos hablando de que se decidió este proyecto de ley en menos de una semana. Digamos, empezaron a haber un montón de problemáticas en esto que iban desarmando, por un lado, la postura del gobierno de querer impulsar esto, y por el otro lado, esta noción de catástrofe, ¿no? El equipo en la asociación le pusieron catastrofismo parlamentario, o sea, se tira esta bomba, se acaba Argentina, se acaba Perú, se acaba Latinoamérica, si no aprobamos esta ley que va a solucionar todos nuestros problemas se solucionan con esta ley. No hace falta un debate largo, la podemos aprobar ya mismo en 48 horas y irnos a casa tranquilos. Entonces, bueno, con esto se fue rompiendo este fenómeno que se crea, que explotan los medios y que se replica constantemente, y se lleva como más al llano, más a tierra el debate, y en este caso el gobierno, que es el que había tirado, digamos, como estos ultimátum, empieza a perder credibilidad, ¿no? Pero empieza a perder credibilidad razonablemente, porque ni desde un punto de vista impositivo regulatorio esto tenía mucho sentido. Tampoco lo tenía desde el punto de vista del medio ambiente, pues la gente del medio ambiente nos decía estos argumentos que les he comentado, y por supuesto no tenía ningún sentido desde el punto de vista de los tiempos. No podíamos decidir una ley que iba a regular absolutamente toda la problemática del reciclaje en Argentina en 72 horas, con un proyecto que habían mandado desde un ministerio y no había tenido un debate, no quedaba muy claro nada de todo esto. O sea, con esto un poco por ahí lo que aprendimos, el aprendizaje que tuvimos es eh, cómo se mueven estos tiempos parlamentarios y cómo lanzan estas amenazas los gobiernos, ¿no? Por ahí la idea de transmitirles, como les decía, es más bien la dinámica parlamentaria más que la cuestión de fondo, que seguramente las conocen mejor que yo, los temas del medio ambiente. Y, y lo que encontramos, bueno, después es que esto se fue desarmando y cómo cambia del pico que se hizo de estrés con esta necesidad imperiosa de sacar esta ley en menos de una semana a que se deje de hablar de este tema, y a los 15 días directamente la ley estaba muerta. También es importante verlo desde el otro lado, ¿no? Si uno quiere lanzar un proyecto de ley, nosotros lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho de esta forma. Tuvimos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto que fue en contra del Ejecutivo Nacional, en contra del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos no querían nuestro proyecto de ley, que era para derogar un impuesto de la Ciudad de Buenos Aires, pero la diferencia es que sí tenías un sostén sólido, y de a poco iba creciendo la coalición en esta legislatura, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que apoyaba esto. En cambio, el gobierno no tenía mucho un argumento más allá de este pánico que lanzó, y este apuro en el debate. Bueno, la experiencia un poco fue esa. Como les digo, después hubo un segundo intento a mediados del 2022 de volver a aprobarla, pero ya en año electoral, y directamente ni siquiera llegó a las comisiones. Este, con lo cual, digamos, perdió absolutamente todo prestigio. Creo que la enseñanza es un poco, hay varias que pudimos sacar nosotros. Una, bueno, que ir al Congreso siempre hay que ir, por muy perdida que parezca la pelea. Supuestamente esta ley, los medios decían que se iba a aprobar en menos de una semana, y que, bueno, como que el gobierno tenía todo cocinado, y no fue ni remotamente el caso. Hablar con todos los grupos de interés. Nosotros no solamente hablamos con la oposición de ese momento, también con los partidos más del centro. Argentina tiene un Congreso muy partido. Nosotros tenemos dos cámaras. La Cámara de Diputados
solía tener dos coaliciones grandes, pero esas dos coaliciones grandes dentro de sí tenían muchos partidos con conflictos internos y demás, con lo cual había mucha tela para cortar, había mucho para hablar. Y bueno, se terminó generando lo que se llama la coalición de bloqueo, ¿no? O sea, tenías el número para bloquear el proyecto. En este caso, en Argentina, el Congreso, la Cámara de Diputados tiene 257 diputados, con lo cual el bloqueo se logra con 129. Y bueno, y logramos tener los 129, hablando con la oposición principal y con los distintos bloques que le llamamos como los bloques del centro, ¿no? Que estaban más hacia el centro del espectro político. Y se pudo detener esto. Por supuesto que fue una oportunidad perdida, porque ya lo que era reciclaje empezó a perder prestigio, ya pasó a ser como un proyecto lanzado, no quedaba muy claro por qué, algunos medios decían que el gobierno estaba en necesidad de hacer caja, bueno, esas son especulaciones que hacían los medios en su momento, podían ser reales o no, pero ya quedaba como el debate embarrado, ¿no? Y no había una posibilidad de volver a reflotarlo. Es más, que quedó tan muerto el proyecto en su momento que no se volvió a hablar del tema en la Argentina. Y una cosa que hablábamos con la gente de medio ambiente era que por ahí era importante hablarlo el tema, no en esos plazos y no con ese método, ¿no? Con ese método más bien de bullying en algún punto, que vinieron y como que nos querían llevar puestos con el proyecto de ley. Bueno, había muchos argumentos también. Uno de los argumentos que también dejó muy parado al gobierno fue el tema de posibles litigios en el CIADI. De hecho, en la presentación extensa que después Edwin se las va a pasar, se comenta ese tema y lo que habíamos encontrado era, como mayormente esto iba a recaer en las multinacionales, ellas podían llegar a cuestionar el impuesto este. Para que se den una idea, estábamos hablando de algo de 1.000 millones de dólares anuales de recaudación, o sea, muchísimo dinero estaba en juego en esta tasa. O impuesto, como se llame. Y eso fue uno de los temas que pegó bastante fuerte, porque son litigios bastante impopulares. En Perú creo que hasta hace poco habían tenido los bonos de la reforma agraria, incluso en aquel momento estaba en litigio. Bueno, el litigio ese salió favorable a Perú, pero era uno de los temas que se hablaba y siempre, digamos, tienen una repercusión mediática muy mala este tipo de litigios y sobre todo si el país los termina perdiendo. Después encima tenés que pagarlo, con lo cual en algún punto esto se refleja en impuestos, no es que a la ciudadanía no le llega. Pero bueno, para cualquier persona que esté en política no es algo positivo, ¿no? Tener una derrota judicial en un tribunal internacional y después tener que decirle a la ciudadanía que va a tener que pagar por esto. En este caso, no quiero entrar mucho en el tecnicismo del por qué, pero para explicarlo brevemente, se afectaba la propiedad privada de estas empresas, no necesariamente por la creación de una tasa, sino porque no quedaba correlacionado con el servicio. O sea, la tasa como naturaleza de ser tiene que no solamente cobrarte, como un impuesto como el IVA, por ejemplo, sino que aparte el Estado inmediatamente tiene que dar un servicio que más o menos se acerque al costo. Y acá no se acercaba ni remotamente. Hablábamos con la gente de medio ambiente y los costos que se pasaban por hacer las tareas de reciclaje que las asumía el Estado con esta tasa eran, no sé, 10, 100 veces mayores o 1.000 veces mayores de lo que sería el costo en el sector privado de hacer el mismo tratamiento a todos estos envases. Con lo cual, digamos, estaba como puesto el caldo para que litiguen, y eso también fue uno de las cuestiones que detuvo este proyecto de ley, que de nuevo era muy malo, no era malo la intención, digamos, hablar de reciclaje y hablar de terminar con basurales a cielo abierto, todas las cosas que hablábamos con la gente de medio ambiente, por supuesto que era algo positivo, pero no ni en estos plazos ni en los términos en que lo estaba planteando el gobierno. Bueno, básicamente esa fue la experiencia. Por suerte y por desgracia no se repitió, por suerte, porque el proyecto en verdad que no tenía apoyos más allá del gobierno circunstancialmente esos 10 días, y tampoco tenía apoyo ni del lado de las fundaciones, que por ahí estamos más en el tema propiedad privada y regulatorio de impuestos, pero tampoco de los que están en el medio ambiente.
Con lo cual, bueno, no fue algo positivo. Esa es la razón buena de por qué no se volvió a tratar. La mala es porque la verdad que hubiera estado bueno hablar de estos temas en detalle. De muchos temas nosotros nos enteramos ahí, sabíamos que el tema reciclaje es un tema importante en materia de medio ambiente, pero nos enteramos de un montón de detalles, por ejemplo, de las diferencias que teníamos en las distintas provincias, gracias a hablar con gente de medio ambiente. La verdad no habíamos estado en el tema hasta antes de eso. Y algo que nos decían es que hubiera estado bueno hacer por ahí una política que coordinara todo el tema con las provincias. Argentina es una federación, con lo cual tenés las leyes provinciales también, que son las que regulan la materia ambiental como regla, pero no hubiera estado mal hacer algún tipo de ley convenio o coordinar políticas, pero bueno, un poco naufragó todo porque el proyecto era malo, literal, creo que lo dije unas 10 veces, bueno, lo podremos decir unas 20 veces y sigue siendo válido repetirlo hasta el cansancio. El proyecto era muy malo. No tenía nada positivo desde ningún lugar y lo peor que hizo fue dañar la bandera medioambiental, al punto de que el tema no se volvió a tratar, ¿no? Que obviamente no era la intención de nadie que se oponía a este proyecto dañar la bandera medioambiental, pero incidentalmente sucedió, porque cada vez que se volvía a hablar de tema envases, tema reciclaje, economía circular, ya era, o sea, mínimo todo el mundo levantaba una ceja como diciendo, bueno, ¿por qué quieren hablar de esto y cuánto nos va a costar, ¿no? Bueno, esas son un poco las enseñanzas que tuvimos con el equipo y que la verdad que las pudimos capitalizar. Ya nos habían pasado situaciones de estas. Puntualmente creo que de los debates acelerados fue el más fuerte que vimos. Pasó de... Un día estábamos en elecciones, terminaron las elecciones, no me acuerdo, en octubre, una cosa así. 10 días después, en noviembre, estábamos hablando de este tema y si no se aprobaba este tema, se acababa la Argentina mínimo y Latinoamérica probablemente. El mundo, bueno, también por ahí. Y bueno, por suerte se pudo detener. No hubiera sido una norma positiva, hemos terminado con miles de litigios internos y probablemente externos también. Bueno, esa es más o menos la experiencia que les puedo contar. Sobre todo desde el punto de vista parlamentario, que por ahí es donde más les puedo agregar. Seguramente, insisto, en medio ambiente todos los presentes deben saber más que yo por muchos kilómetros. Así que bueno, esa es básicamente la experiencia. Excelente, Pablo. Tenía dos preguntas, Pablo. Ujú, La primera, Pablo, es ¿cómo detectar que es una ley mala? Porque, digamos, en nombre del medio ambiente pueden salir alguna otra norma y hacer una ujú, presión, así como tú dices, de días, y ujú. si una persona no se da cuenta puede caer en esa vorágine. Entonces, Sí. ¿cómo hacer los interesados en el mercado, en la ciudad de la libertad, cómo hacer para darse cuenta o qué elementos tener en cuenta para darse cuenta de que ese tipo de ley es mala y más que dar un Ujú, beneficio, va a causar un perjuicio? ujú. Bueno, a ver, un primer indicador es la aceleración en el debate. O sea, ¿por qué tanto apuro, no? O sea, a ver, puede que no, puede que la ley sea buena y aceleren el debate porque sí, pero es un primer indicador. Decís, bueno, a ver, si es tan bueno esto, ¿por qué lo tenemos que resolver en 72 horas? No tuvimos el tiempo de que nos expliquen nada, no vienen los ministros a hablar del tema, que son los expertos. O sea, 257 diputados, les puedo asegurar que van a saber menos que el ministro del Medio Ambiente, seguro. O sea, no tiene que tener ningún miedo el ministro del Medio Ambiente para ir a hablar de medio ambiente ante diputados, que la mayoría no van a ser expertos en eso. Va a haber un poco de todo, por ahí algunos sabrá un poco más o menos, pero seguro que el ministro del Medio Ambiente sabe mucho más de las problemáticas del medio ambiente de Argentina que cualquier diputado, incluso aún siendo experto en la materia. Entonces, ya que aceleres el debate, ya te da una pauta, ya una primer señal de que pueden haber problemas. Y después, obviamente, al acelerarlo también te deja poco margen para que lo puedas investigar a fondo, ¿no? Con lo cual, probablemente encuentres algunos problemas, pero seguramente hayan más de los que encontraste. Pero bueno, en lo que es la agenda parlamentaria y cuando hay tanta aceleración, la aceleración en sí misma es un indicador de que la ley seguramente no es buena. Esa creo que es por ahí la respuesta.
Muy interesante, Pablo. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o manifestarla directamente. Tengo otra consulta, Pablo. ¿Cómo ir preparado? Porque ustedes seguramente los llamaron. ¿Cómo se enteraron de esto y cómo ustedes fueron invitados al Congreso? ¿Cuál fue la dinámica para que ustedes vayan a sustentar? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo uno debe ir a sustentar? Es decir, hay que prepararse muy bien, hay que revisar bien los factores económicos, legales de esa supuesta mala ley. ¿Cómo hay que ir en ese momento que te invitan? O en ese momento que tú vas a argumentar frente a parlamentarios, a comisiones, algo Ujú. que no es bueno. ¿Qué factores hay que mostrar, no? Bien, a ver, cuando uno va a un ambiente así, te vas a encontrar con una pluralidad de personas con distintas visiones. Y, digamos, el nombre de la fundación te lo jugás cada vez, digamos, lo estás arriesgando cada vez que das un mal consejo. Con lo cual es muy importante no dar un mal consejo. Y otro agravante que tenemos en estos casos es que hay poco tiempo para prepararse. O sea, si tenemos un año para preparar un informe, un paper, es una cosa. Si tenemos 72 horas para dar un consejo, es mucho más difícil. Con lo cual, una de las primeras cosas es siempre dejar, cuando hay poco tiempo, es hablar en potencial. Decir, bueno, esto parecería que es malo. ¿Por qué? Porque tenemos tan poco tiempo que tampoco podemos dar un consejo 100% seguro. Entonces, primero siempre dejar la puerta abierta para decir, bueno, en todo caso me puedo llegar a retractar de esto. Otro de los problemas graves es el sesgo particular. Por ejemplo, a ver, si defendemos la propiedad privada, siempre vamos a ver un problema de propiedad privada. Si defendemos el medio ambiente, siempre vamos a ver un problema de medio ambiente. Entonces, si hay un poquito más de tiempo, algo bueno es sacar el informe. Esto por ahí no lo expliqué. Lo que hay que hacer siempre es llevar algún tipo de informe. Normalmente tienen un tamaño de una carilla, dos como mucho, para que los diputados lo lean. ¿Por qué tan breve? Porque los diputados por ahí no son expertos en medio ambiente, por ahí son dentistas, por ahí son médicos, no entienden mucho de esto. Entonces en una carilla lo tienen que entender. Después, si quieren saber más, se le pueden dejar links a un estudio más profundizado del tema, pero por lo menos que en una carilla la persona pueda tomar una noción de qué problemática se está encontrando en este momento. Entonces, esos son algunos de los riesgos que tienen. Y después también es muy importante, si ni siquiera tenemos tiempo de un dictamen mínimo, ni de sacarlo de la organización para que otra organización amiga nos rompa el sesgo y nos traiga algún tipo de comentario. En última instancia es hacer un análisis moral de la cuestión. Por ejemplo, algo que ponían mucho de relevo, de relieve desde el gobierno es el medio ambiente es muy importante. Y bueno, la plata, la propiedad privada. No, no, no. Nosotros nos paramos y dijimos, no, no, pará. Primero que necesitamos los dos derechos, no es que es uno mejor que el otro. Necesitas las dos cosas. Un país se mueve con un respeto fuerte a la propiedad privada y con leyes y normas de medio ambiente que protejan el medio ambiente. No es que una cosa se tiene que llevar puesta a la otra. Entonces, primero el planteo moral. Ahí ya es difícil equivocarse porque es un planteo moral, digamos, es como valoramos éticamente las cosas. Si no hay tiempo para nada, bueno, en última instancia es achicarlo a eso, porque no hay tiempo de llevar algo de más rigor. Bueno, entonces mínimamente se hace un análisis moral de la cuestión. En el caso nuestro, con la propiedad privada a veces es necesario explicarlo. A ver, ¿por qué es importante la propiedad privada? Esto, bueno, una breve explicación. Cuando uno ve un campo incendiado, por ejemplo, dice, tenés un daño al medio ambiente. La propiedad privada es un derecho humano, pero a veces no la tratamos como tal. Pero yo les puedo asegurar que si ven una víctima de una estafa o de un robo, es una persona devastada. Es una persona moral y personalmente devastada. Hay gente que no se recupera nunca de una situación así. Esto lo pueden buscar y hasta hay estudios de los psicólogos en materia psicológica, conductual, son personas que quedan destruidas. Entonces, por eso decimos que es un derecho humano, porque toca algo muy íntimo de la persona, o sea, la destruye personalmente. Entonces, si permitimos un avance inmediato sobre la propiedad privada, porque sí, y permitimos este tipo de retórica de que, bueno, es plata y de última no pasa nada, constantemente avanzamos dañando a las personas en algo muy íntimo. Por eso el impuesto es muy peligroso y hay que tenerlo con 7 ojos.
analizar todo lo que sale. Eso respecto de cómo ir preparado. ¿Cómo ir preparado? Bueno, tratar de hacer la mayor cantidad de estudios posible en el poco tiempo que hay. Si no nos da el tiempo para sacarlo de la organización esto y digamos que haya un control de sesgo, bueno, se hace lo que se puede, se trata de ser condicional y dejar abierto, cosa de que si hay que, digamos, retraer alguna posición porque no hubo tiempo y nos equivocamos, está dentro de lo humano. Y en última instancia, si no hay tiempo para nada, hacer un posicionamiento moral. Bueno, miren, esto también es importante. Les puede pasar al revés, que digan mañana, digan, a ver, una típica, no, bueno, el medio ambiente no importa, lo que importa son las fuentes de trabajo, necesitamos más trabajadores. No, no, no. Las dos cosas son importantes. No por tener más trabajo vamos a devastar toda una selva, por ejemplo, ¿está? Tiene que ser trabajo de calidad y que respete los otros derechos. ¿Por qué? Pues devastamos toda una selva y mañana, no sé, tenemos inundaciones, tenemos extinción de especies, tenemos un montón de problemas que atraen aparejados, pero bueno, sí te van a correr en el debate con eso, le van a tratar de bajar el precio a la bandera del medio ambiente en ese caso y decir, no, bueno, esto crea fuentes de trabajo, no sé, por ejemplo, una minería, la peor minería que se les ocurra, crea fuentes de trabajo, es más importante que el medio ambiente. No, 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 las dos cosas serán importantes, el desarrollo económico y el medio ambiente. El común de esas cosas será desarrollo económico sustentable. Pero cuando hay apuros en el debate, te corren con que tu posición moral es de menos relevancia. Y bueno, ¿cómo nos enteramos? Nosotros de la asociación nos dedicamos a hablar con el Congreso. Hay distintas fundaciones que se dedican a hablar con distinto público objetivo. El público objetivo de nosotros son diputados y senadores, digamos. Estamos acostumbrados a comunicar con ellos. Es una comunicación específica. En general se hacen estos policy briefs, que son muy cortitos, y se va a hablar al Congreso después persona por persona. Eso es... Creo que, bueno, por ahí me extendí un poco, pero básicamente esa es la respuesta de cómo nos enteramos, por qué nos invitan, bueno, porque ya tenemos un nombre y un prestigio de tanto tiempo, y cómo ir preparado. Muy bien, Pablo, acá me mandan en el chat, me dicen, ¿cómo hicieron en tan corto tiempo para prepararse para esto? Porque como dices, eran 72 horas, ya nos diste algunos ejemplos de qué argumentos usar si tienes poco tiempo, por ejemplo, el moral, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue su estrategia? Porque tuvieron muy poco tiempo para hablar sobre un tema ambiental, ¿no? ¿Qué estrategia priorizaron para ese punto? A ver, la idea es ir a hablar de lo que uno sabe. Sabemos de impuestos, fuimos a hablar de impuestos. O sea, obviamente, ¿qué hablamos? Explicamos por qué era malo este impuesto, ¿está? Y después que dijimos, mira, no sé mucho de medio ambiente, bueno, tráeme a la gente de medio ambiente a ver que nos diga cuál es el problema. Literalmente lo decimos en la presentación, pero ya detecté un problema desde mi ámbito. Entonces, al no meternos en un tema que por ahí tocamos más de oído, es más difícil que sepan más que nosotros de impuestos. De medio ambiente seguro iban a saber más, pero no de impuestos. O de temas económicos o regulatorios, donde el equipo sabe muchísimo de estas cuestiones. Y la otra cuestión, cuando hay tan poco tiempo, es lo que les decía, el debate moral. A ver, el debate moral pareciera que hablamos de algo secundario, pero es al revés, es lo primario. Siempre que vamos al Congreso estamos discutiendo ética, siempre. O sea, es constantemente. O sea, por ahí no lo llamamos en esos términos, pero básicamente estamos discutiendo valores. Este valor es importante proteger el medio ambiente, es importante proteger a los trabajadores, es importante proteger a la propiedad privada. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estos derechos chocan uno con otro? ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Hay uno por encima del otro? ¿O en qué casos? Entonces, el planteo moral lo que tiene de bueno es que no te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque es una valoración. La otra persona por ahí tendrá una valoración diferente, pero no hay un error de rigor, no hay un error técnico en esto. Entonces, cuando hay tan poco tiempo, el debate moral lo que permite es, por un lado, evitar el error, y por el otro, es lo más fuerte en última instancia. Por última instancia, no importa tanto las razones técnicas detrás de algo, sino si algo está bien o está mal. En última instancia, estamos discutiendo si están bien o están mal las cosas. Después la evidencia puede jugar a favor o no, no necesariamente.
Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la asociación, nosotros buscamos siempre bajar impuestos. Incluso, por ejemplo, impuestos al cigarrillo. Ahora, ¿hay evidencia de de que aumentar el impuesto a los cigarrillos reduzca la adicción al cigarrillo? Sí, la realidad es que sí. En ese caso, ¿qué hacemos? Un planteo moral. Lo que decimos es, ok, no pongas un impuesto a los cigarrillos. Pon un precio máximo, un precio mínimo, una donación forzosa, si querés, con ese precio mínimo, pero que el dinero no entre al Estado. Y de otro lado, si querés poner este impuesto, bueno, baja el IVA a los alimentos, por ejemplo. ¿Está? Entonces ahí cambiamos la posición moral. Salimos de un tema técnico, bueno, está bien, querés supuestamente desincentivar el tabaquismo, pero bajame los impuestos a la leche y los alimentos. Entonces lo mantenemos en un tema moral y ahí también sale la verdad, ¿no? Porque muchas veces con estas cosas es, no, bueno, pero en realidad necesito la plata. Bueno, entonces no es que querías desincentivar el tabaquismo, querías recaudar más, que es otra cosa, y usaste el tabaquismo como una excusa. Yo te estoy diciendo, aumentá ese impuesto y bajá el IVA a la leche, el pan y los alimentos, y fiscalmente vas a quedar igual parado, con el resultado que querés, que es que haya menos, que la gente fume menos, y me estás planteando que no. Entonces, bueno, ahí, digamos, lo que queda mal parado la otra parte es que se revelan sus verdaderas motivaciones. Sus verdaderas motivaciones era conseguir más fondos, no reducir el tabaquismo. Entonces, el tema moral es muy importante y es la forma de no errarle cuando hay 24, 48 horas, es enfocarse más que nada en eso. Y más allá del tiempo, siempre es lo más importante. Pues hay una definición de política que usan los politólogos que dicen que la política es la imposición de valores a una sociedad. Algunos dicen la imposición autoritaria de valores. O sea, siempre estamos discutiendo valores y las consecuencias de esos valores. Las consecuencias de esos valores sí van a ser, digamos, propias de un análisis ya más científico. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que no valora el medio ambiente. Bueno, ese valor, si se impone en el Congreso, bueno, podemos arrasar con una selva entera. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias? O sea, el valor es un valor en sí mismo y punto, pero las consecuencias sí las podemos medir y eso después se retrotrae en el debate. Decimos, bueno, mira, tus valores de destruir toda la selva, bárbaro, ganaron, consiguieron mayoría, conseguiste que un montón de trabajadores estén en la selva, pero ahora tenemos un desastre de proporciones bíblicas. Entonces, sin extenderme mucho más, y volviendo a esto, enfocarse siempre cuando entramos al Congreso en qué valores defendemos, qué valores está defendiendo la otra parte, si en verdad los está defendiendo esa otra parte los valores, y cómo juega la evidencia. Y si nos juegan contra, bueno, buscar cómo compensar esa falta de evidencia con otro tipo de valores. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, bueno, tal vez no explotar minería y bueno, no sé, va a generar, no sé, un problema de desempleo, por decir algo, ¿no? Bueno, pero ahí va a saltar si la otra, el otro grupo en verdad tenía un problema de que quería haber más trabajadores o querían las regalías para gastarlas en alguna pavada. Bueno, hay que ver y nunca perder, nunca olvidar eso, siempre volver al análisis moral. Muy interesante, Pablo, el enfoque de la moral al momento de analizar una norma. Me preguntan también acá internamente en el chat, ¿cómo esto del enfoque de la moral, los valores, ustedes lo aprendieron con la práctica o hay ciertos libros, bases o bibliografía clave que ya te dan por lo menos una noción para que personas interesadas en hacer este tipo de análisis o poco a poco ir asesorando en el Congreso puedan entender y ir en esa línea? Bien, bueno, a ver, yo soy abogado, con lo cual me tomo una licencia profesional porque voy a hablar de ciencia política, que no es de lo, no es de lo que sé. Todos estos temas los trata la ciencia política y los politólogos son expertos en esto. Algo que se suele creer es que los politólogos son opinólogos. Les puedo asegurar que no es así. Hay mucha matemática, y mucha evidencia estadística en la ciencia política. O sea, no es meramente una opinión o una visión del politólogo. Se hace estadística y se hace análisis muy profundo de por qué se toman las decisiones. Respecto de la moral, bueno, a ver, la definición de la política es esa, es la imposición de valores para una sociedad. Con lo cual, ya la definición misma de política es análisis moral. Entonces, digamos, ¿dónde se estudia esto? Sí, en la ciencia política. Si tienen politólogos cerca, la verdad son bastante escasos, es una profesión que hay
poca gente, llámenlos, o si no, bueno, hay papers de ciencia política donde habla sobre estas cosas. La dinámica del Congreso se cuenta cómo es también, cómo son las diferentes valoraciones. Y a veces incluso hay diferencias retóricas, o sea, ni siquiera por ahí las dos, por ejemplo, a lo que la derecha le llama capitalismo de amigos, la izquierda perdón, a lo que la izquierda le llama capitalismo, la derecha le llama capitalismo de amigos, pero es lo mismo. Ahora, pero a veces se pelean porque hay un tema, no sé, de capitalismo de amigos, pero al haber esta diferencia de, ¿cómo decirle?, de concepto, están hablando del mismo problema, pero con diferentes conceptos y no se ponen de acuerdo en algo que les debería llevar 2 minutos. No sé si lo expresé bien, pero hay muchas cuestiones. El análisis moral, el análisis retórico, o sea, no solamente es qué valor, cómo lo transmito, eso ya es comunicación, ya se va de la ciencia política a la comunicación, y bueno, el análisis técnico, que es, digamos, la parte dura, economistas, abogados, bueno, gente de medio ambiente y demás. Pero vos podés hacer un muy buen análisis de medio ambiente y un estudio bárbaro, pero si eso no se transforma en un valor moral que transmitir a la ciudadanía y al Congreso, va a quedar en un paper divino y nada más. O sea, hace falta todas las cuestiones. Bueno, volviendo a la pregunta es, estas cosas se estudian en la ciencia política, digamos, es propio del campo de la ciencia política. Muy interesante, Pablo, tu experiencia. Y ya para cerrar, no sé qué consejos podrías dar a los jóvenes que están interesados en hacer un trabajo similar como el que hace la Asociación de Contribuyentes de ahí Argentina, de la cual tú trabajas, para también hacer este tipo de análisis y siempre estar alerta y poder aconsejar a funcionarios del Congreso de la Nación, ¿no? ¿Qué pasos pueden dar para que ellos empiecen poco a poco a volverse expertos y con los años ir consolidándose? Bien, a ver, los problemas de un país son infinitos, básicamente, con lo cual, si se acercan al Congreso a llevar soluciones, siempre van a ser bienvenidos. Y el valor que tenga una persona o un grupo en el Congreso va a estar muy relacionado con las banderas que mueve. O sea, por ejemplo, eh, la asociación en sí misma no tiene influencia. Lo que tiene influencia es la propiedad privada. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad privada, el Congreso nos escucha, porque hablamos de propiedad privada y porque la defendemos y porque le llevamos argumentos morales y técnicos. Lo mismo les va a pasar si llevan la causa del medio ambiente. Van a ser relevantes en la medida que lleven la causa del medio ambiente, que es relevante moralmente, y que lleven argumentos técnicos sólidos, ya sean a favor o en contra, digamos, sin faltar a la verdad. Eso destruye el tejido, el valor de una fundación o de una persona que está yendo al Congreso a llevar algo. Con lo cual el consejo sería, si se quieren meter en esto, es, bueno, primero estar en agenda, fíjense una vez por semana por lo menos qué es lo que está pasando en la agenda parlamentaria, que puede estar en las noticias o no, por ahí se está tratando un tema en las comisiones y no es tan mediático. Tal vez cuando ustedes se metan con algo, el tema pase a ser mediático y la forma más fácil de impactar es llevar enmiendas. ¿Qué es una enmienda? Es así. Poner un tema en agenda requiere que armemos la coalición. Cuando hablamos en el Congreso siempre hablamos de cómo armar la coalición. Ese es el tema constante. ¿Cómo armamos la coalición? ¿Cómo conseguimos los 129 diputados y 37 senadores en Argentina para lograr una ley? Entonces, para armar la coalición hay que poner algo en la agenda y que esa coalición lo lleve a dictaminar y después sea una ley. Pero lo más fácil, mucho más fácil que eso es esperar a que el Ejecutivo lo ponga en agenda. El Ejecutivo va a tener necesidades constantes y va a llevar temas a la agenda. Supongamos que mañana lleva el tema minería a la agenda en Perú. Y lleva una ley, que por ahí no es mala, puede ser buena, mala, puede ser regular, pero ustedes llevan una enmienda o un cambio a ese proyecto. Si llevan una enmienda, el tema ya está en agenda, con lo cual ya les solucionó un montón de problemas, les solucionó por ahí el 80% de los problemas, y al ustedes llevar un cambio específico de ese proyecto de ley, por un lado no tienen que hacer toda la ley, que es un montón de recursos y un montón de tiempo, por ahí llevan, no sé, un cambio a 3, 4 artículos, se pueden enfocar en eso, llevan un producto bueno, específico para 3, 4 artículos, y los diputados
les puedo asegurar que se van a pelear por ese proyecto. ¿Por qué? Porque si está bien trabajado y es valioso y el tema está en agenda, va a condicionar la agenda. Entonces, cuando pasa eso, se abre un proceso de negociación. Nosotros esto lo hemos hecho muchas de las negociaciones, esperábamos que el ejecutivo, bueno, en el video se ve, por ahí en este caso se pudo detener, pero por ahí se condicionaba, decía, bueno, hagamos esta ley sacándole estas cosas y teníamos una ley en bases buena. Pero ya se evita más de la mitad del trabajo, que es poner todo un tema en agenda. Para empezar, lo mejor es llevar enmiendas, ver qué es lo que está pasando en el Congreso, si es un tema que me interesa y del que sé, y llevar una reforma que sea valiosa, como para que los diputados que la levanten hagan campaña y presionen para hacer un cambio, una enmienda. Poner todo un tema de cero en agenda, bueno, la situación lo hemos hecho, pero digamos, yo lo dejaría para después, porque es mucho más trabajoso, porque ya llevas toda la agenda completa hacia adelante. Creo que el consejo es ese, para resumir, es ver qué es lo que pasa, por lo menos una vez por semana en el Congreso. Una vez que aparece algo, estarle encima, leerlo y estarle al detalle. Y tercero, llevar una reforma que sea valiosa, moral y técnicamente valiosa. Con eso les puedo asegurar que va a impactar. O sea, si no en la primera, en la segunda, y si no en la tercera, en algún momento va a ser noticia, van a lograr algún tipo de ley, algún tipo de cambio, algún tipo de modificación a los proyectos que se envíen. Muy bien, Pablo, excelente. Nos has brindado muy buena información. No sé si hay alguien, ya me mandó al chat varias preguntas que ya manifesté. No sé si hay alguien más que quiera lanzar alguna pregunta directamente. Si no, ya estaríamos cerrando nuestro quinto workshop. Bueno, creo que ya no hay más. Excelente, Pablo, nos has contado la experiencia, nos has dado varios consejos para un poco saber cómo analizar, influir estratégicamente, ¿no? Yo creo que ha sido muy útil y que nos puedas transmitir todo tu conocimiento. Lo hemos grabado, aquellos que no han venido lo vamos a pasar para que ellos lo estudien, lo vean lentamente, con tranquilidad en el chat de Mercado de la Basura y también el video que nos has pasado de la participación de ustedes en el Congreso. Entonces, muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Es un sábado y lo valoramos mucho que nos des un tiempo de tu parte Igual es un para gusto. todos. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a todos y un gusto. Cuando quiera la repetimos o hablamos de lo que quieran, charlamos un rato. Así que bueno, muchas gracias, ¿eh? Excelente, Pablo. Un abrazo para allá, para los amigos de Argentina, un abrazo para ti. Y ya nos vemos en otra Dale. oportunidad. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en este quinto workshop. Gracias y que tengan un excelente fin de semana a todos. Nos vemos. Chao, Pablo. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.